Vamos a abrir la Biblia en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 11. Seguimos hablando acerca de algunos detalles o algunas cosas que hay que tener en cuenta en la vida espiritual. Estamos sacando algunas perlas así de la carta a los Corintios y vamos a hacer dos lecturas, una en el capítulo 11 y otra en el capítulo 4. En el capítulo 11 vamos a leer desde el versículo 24 y es el testimonio que da Pablo de su experiencia de vida. Él cuenta qué es lo que le pasó. Y dice en el versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esta es una descripción que él hace de la experiencia que vivió espiritualmente en el ministerio. Pero quiero que retrocedamos al capítulo 4, volvemos para atrás, porque quiero unir a esto justamente una reflexión que él hace tocante a este tema, y está en el versículo 16. 4:16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vamos a detenernos aquí. Ustedes saben que en la última parte de su vida, el apóstol Pablo estuvo preso, lo llevaron a Roma, y la historia, no la Biblia, pero sí la historia dice que allí terminó sus días. Quiere decir que estuvo en una cárcel romana donde él sabía, desde allí escribe la carta a los filipenses, él sabía que había llegado su última hora. Yo quisiera que voláramos un poquito con la imaginación y que produjéramos una alteración en las cosas de la historia. Vamos a suponer que el régimen carcelario de los romanos se preocupara realmente por los presos, ¿no? Y le mandara a un psiquiatra para que hablara con ellos. Y usted imagínese por un momento el psiquiatra entrando y encontrándose con Pablo. Y el psiquiatra va a ver en qué estado mental está este hombre. Para saber en qué estado mental le debe haber preguntado, dígame, cuénteme alguna cosa de su vida. Y yo le habré dicho, bueno, mire, en 5 ocasiones los de mi pueblo, los judíos, como yo predicaba el cristianismo y ellos no lo aceptaban, me condenaron a lo que es la pena de flagelación. Y, sin embargo, con un poco de misericordia. En vez de darme 40 azotes, me daban 39. ¿No? Y eso... El psiquiatra pregunta, ¿eso cuántas veces? 5 veces. 5 veces me pasó eso. Claro, como andaba de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, siempre aparecían todos estos religiosos fundamentalistas y lo agarraban, y donde lo agarraban, lo azotaban. Dice, bueno, una vez me apedrearon. De eso tenemos testimonio en la Biblia. Ya acá lo querían ejecutar, lo dejaron por muerto. Porque era la forma de... Los judíos era la forma de demostrar su rechazo por el otro. Es lo que nosotros llamaríamos hoy un linchamiento, lo hacían en esa forma, apedreando a la persona.
Dice, estuve 3 veces en naufragio. Claro, la navegación no era como la de ahora, ¿no? Y había muchos problemas, y como él navegaba mucho para llegar de un lado a otro, 3 veces como náufrago, y pasé una noche y un día en alta mar. He viajado mucho, crucé ríos peligrosos, tuve que andar entre gente peligrosa. El psiquiatra lo está escuchando, lo escucha, y dice, bueno, este hombre la verdad que sufrió bastante. Y entonces Pablo dice, bueno, pero esta leve tribulación pasajera, ¿qué dice? Esta leve tribulación pasajera, y ahí el psiquiatra dice, no, este es un caso para el chaleco. Después de todo esto, dice una leve tribulación pasajera, y seguramente empieza él a pensar cómo va a diagnosticarlo. Es decir, bueno, a lo mejor este es un masoquista que cada vez que lo golpea se siente feliz. Puede ser. A lo mejor es un negador que niega el dolor que ha tenido para no sentirse vulnerado, ¿no? O a lo mejor es un mitómano que está contando todo esto para impresionarme. Pero seguro que este está loco. Está loco. Nadie puede pasar por todo eso y llamar a eso una leve tribulación momentánea. ¿Qué le pasa a este psiquiatra que lo ve así? Que le falta un elemento fundamental para entender la vida de Pablo. No percibe la realidad espiritual. Si uno no percibe la realidad espiritual, nunca puede llegar a entender cómo Pablo puede encarar así su vida. No se puede entender la fe y su alcance si uno no tiene realmente una percepción espiritual de las cosas. Él lo va a explicar en la primera carta de los Corintios y él dice, el hombre natural, es decir, el hombre que vive abajo únicamente, no percibe las cosas que son del espíritu, no las entiende, para él son una locura. Y bueno, seguramente el psiquiatra dijo, este hombre está loco. Está loco. ¿Por qué? Porque si uno no entiende la parte espiritual y cómo funciona la parte espiritual, no puede entender a la persona de fe. No la puede entender de ninguna manera. No la puede entender ¿por qué? El apóstol Pablo dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque hay que discernirlas espiritualmente, hay que mirarlas desde lo espiritual, si no, no se entiende, no se entiende. Pablo tiene algo que es lo que falta en esta generación en muchas personas que dicen ser personas de fe. Usted ha visto que cuando usted conversa con la gente, usted le pregunta, ¿usted cree? Sí, yo creo en Dios, creo. Es verdad, creen en eso, pero no tienen una experiencia cotidiana de fe. No tienen una experiencia diaria de fe. Muchos creen porque tienen una religión y porque le dijeron y porque, bueno, porque Dios debe estar ahí, porque alguien debe haber hecho eso. De vez en cuando van a la iglesia, cuando están en problemas acuden a Dios, pero no tienen una experiencia cotidiana de fe. Pablo vive en medio de tensiones, pero él tiene una experiencia donde Dios está presente en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, en las buenas y en las malas. Y por eso yo hablo de una experiencia cotidiana de fe, de todos los días, no de 4 o 5 veces en la vida o en el mes, sino esa experiencia cotidiana de quien siente que está al lado de Dios y que Dios está al lado de él y que tiene realmente que vivir a la sombra del Altísimo, aquello que David decía, el que habita al abrigo del Altísimo, habitar en ese lugar. Y hay mucha gente que dice yo tengo fe, pero no tiene una experiencia cotidiana de fe. Y si no hay una experiencia cotidiana de fe, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, cuando vienen las persecuciones, cuando me vienen los azotes o las varas o lo que sea, entonces no tengo recursos espirituales, por más que yo diga yo creo en Dios. Y alguien puede creer en Dios y tener una religión y cuando llegan esos momentos entrar a la desesperación, a la angustia, a la desesperanza. ¿Por qué? Porque la fe no es algo
que simplemente es el enunciado de una posición, digamos, intelectual. Yo creo que Dios está allí. Sino que tiene que ser una experiencia vivencial todos los días de nuestra vida. Cuando él está ya en la cárcel, al final, en la carta a los filipenses, escribe la carta a los filipenses, ya él sabe, dice, yo estoy por ser entregado y el tiempo de mi partida está cerca. Se da cuenta, la cárcel en la que él está es la cárcel de los que son condenados a muerte. Entonces, solamente un milagro de Dios lo puede sacar de ese lugar, pero Dios lo hizo llegar hasta ese lugar. Entonces él dice, bueno, puede ser que Dios quiera hacer un milagro, pero lo más seguro es que estando en este lugar y habiendo permitido Dios que yo llegara a este lugar, lo más seguro es que esto termine con mi muerte, con la ejecución. Sin embargo, en esa carta, que es una carta llena de gozo, él explica algo de su vida que uno tiene siempre que tener en cuenta en su experiencia de todos los días. Él dice, sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. Yo no sé qué es más difícil, creo que lo más difícil es saber vivir en la abundancia y no en la pobreza. Pero él dice, yo sé vivir cuando me faltan las cosas, cuando tengo que pasar hambre. Sé vivir eso. Y también sé cuando tengo abundancia, de no perder el control de mi propia vida, porque el dinero me obnubila. Sé manejarme en cualquiera sea mi situación. He aprendido a hacer frente a cualquier situación. Lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre. A tener de sobra, a no tener nada. Yo sé todo eso. Sé vivir en cada una de las experiencias de la vida. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Es decir, ahí está la clave. Él puede vivir todas estas experiencias y no perder ni la paz, ni el gozo, ni la esperanza, porque él tiene una experiencia cotidiana con Dios. Él está en relación con Dios todos los días. ¿Cómo se logra esto? Se logra, como todas las cosas, a través del ejercicio. La tonicidad muscular, ¿cómo se mantiene? Se mantiene por el ejercicio. Átese un día un brazo así, y pase un mes con el brazo atado. ¿Y qué va a pasar? Que va a perder toda tonicidad del músculo, pierde todo. La tonicidad la da justamente el hecho de que nos estemos moviendo, de que lo hagamos trabajar. Y en la fe pasa exactamente lo mismo. La fe es como el músculo espiritual. Si yo quiero que realmente la fe me sirva en mi vida, tengo que ejercitar la fe todos los días, ejercitar la fe cotidianamente, no solamente en los momentos de angustia, en los momentos de problema. La fe es algo que se ejercita cotidianamente. Y cuando yo la ejercito cotidianamente y llega el problema, tengo la resistencia necesaria, no pierdo la paz ni vivo amargado, porque tengo viva la esperanza. Es decir, no es que huyo de la realidad, yo entiendo la realidad que estoy teniendo en ese momento. Pablo, cuando tenía hambre, entendía que tenía hambre, y cuando tenía necesidad, entendía que tenía necesidad, y cuando estaba azotado le dolía, pero eso no le quitaba la paz y la comprensión de que Dios estaba allí presente. Y para eso es necesario que uno en su vida espiritual busque crecer en la fe, crecer en la fe. A veces no tenemos en cuenta eso, pensamos que la fe es estática. Yo creo, di un salto de fe, estoy cerca ya del Señor porque le entregué mi vida a Él. Pero esa fe tiene que crecer, tiene que crecer. Esa fe, si la tomamos como algo estático, yo ya llegué, indudablemente la fe no va a causar efecto en nuestra vida. La fe es dinámica, aumenta y crece por la ejercitación cotidiana, por la ejercitación de todos los días. Pablo escribe a los tesalonicenses, que era un grupo de cristianos que estaba allí en Tesalónica, tal vez no muy numeroso, y él dice, debemos nosotros, hablando de los que los habían visitado, dar siempre gracias a Dios por ustedes, por cuanto vuestra fe va creciendo, va creciendo. Él los miraba a la distancia y se daba cuenta que
Ellos habían tomado en serio su vida espiritual y entonces practicaban la fe cotidianamente, todos los días, buscaban el rostro de Dios y buscaban la dirección de Dios. ¿Qué significa crecer en la fe? Cuando la carta a los Hebreos define la fe, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Por supuesto que se habla de los 5 sentidos, se habla de uno solo, que es el de la vista. Pero podemos decir que el sentido de la vista aquí es representativo de todos los sentidos. Cuando yo creo al margen de la información que recibo de los sentidos, ahí es donde aparece la fe. Pero aparece juntamente con eso una convicción. Y la fe es la capacidad que nosotros tenemos de confiar y entregarnos, sin la evidencia de los sentidos, entregarnos a Dios. Un día Jesús está caminando por los caminos de Palestina y se le acerca el principal de una sinagoga. El principal de una sinagoga era el hombre más importante de la ciudad, desde el punto de vista religioso, el hombre más importante. De los 10 que se buscaba para fundar una sinagoga, que tenían que ser 10 notables, que no tuvieran mala fama de ningún tipo, se elegía a uno, que era el más brillante, y este era el principal de la sinagoga. Un día se le acerca un principal de la sinagoga y le dice, tengo una hija única, tiene 12 años y está agonizando. No tengo ninguna solución humana. Se postra delante de Jesús y le ruega que vaya a su casa para ayudar a su hija. Jesús dice, sí, cómo no, vamos a ir a la casa. Empiezan a caminar, la gente va detrás. Una mujer va por atrás y toca el manto de Jesús y Jesús se para. Dice, ¿quién me tocó? Ahora usted póngase en el lugar del príncipe de la sinagoga, que tiene a su hija agonizando, que está muerta, que está por morir, y que él sabe que está por morir y que los minutos cuentan, y Jesús se detiene en el camino, y yo creo que el impulso de este hombre, yo lo sacudo y le digo, Señor, vamos primero allá, que esta mujer puede esperar. No, dice, ¿quién me tocó? La señora esta es la que lo tocó. Se acerca a Jesús y conversa con la señora, y mientras tanto está Jairo allí levantando presión. Y entonces, como la demora se prolonga, llega un mensajero y le dice, mira, no lo molestes más porque tu hija murió. Jesús se da vuelta y lo mira a Jairo y le dice, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Y va a la casa y levanta a la hija y se la devuelve a su padre. Díganme, ¿por qué Jesús se tomó este tiempo? Porque estaba haciendo crecer la fe de Jairo. Jairo tenía una fe que llegaba hasta cierto punto. Mientras que hay vida y esperanza, ahí estaba la fe. Jesús lo lleva hasta el límite y le muestra que Dios es todopoderoso. Y la misma historia la va a repetir con las hermanas de Lázaro, que lo mandan a llamar porque Lázaro está, su hermano está, es el amigo de Jesús y está sufriendo, agonizando, y Jesús se sienta y espera 4 días. 4 días. Y después que espera todo ese tiempo, entonces dice, vamos. Él sabe que está muerto Lázaro, él sabe que está muerto, y no solamente sabe que está muerto, está enterrado. Y cuando llega, habla con las 2 mujeres, le hablan, pero por separado. Hay una que se adelanta a recibirlo, Marta, y la otra que lo está esperando en la casa, y le habla por separado. ¿Qué es lo que dice la Marta cuando llega? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto.
Sigue y llega a la casa. ¿Y qué le dice la otra hermana? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué están haciendo? Ellas están haciendo una confesión de fe. Creemos en el poder tuyo hasta un cierto límite. Y Jesús le dice, resucitará a tu hermano. Sí, dice, yo ya sé, resucitará en el día postrero. Jesús le dice, no, yo soy la resurrección y la vida. Vamos hasta la tumba. Y lo levanta. ¿Qué buscaba Jesús? Que la fe de esas mujeres, que tenía un límite, y creía que el poder de Dios tenía un límite, creciera. Porque la fe creció ese día, en medio de la prueba, cuando entendieron que el límite de Jesús era mayor que el que ellas pensaban. Y la fe nos va llevando a ver eso, que Dios puede más de lo que yo pienso. Y las pruebas nos van ejercitando en eso, en el conocimiento de Dios. Y a veces, usted y yo también miramos ciertas personas que están en medio de pruebas y dicen, yo la verdad que esto no lo podría resistir. Pero resulta que si nos toca en nuestra vida, Dios nos da la gracia de poder resistirlo. De poder resistirlo. Es lo que le pasó un día a un predicador famoso, muy famoso, muy famoso. Es famosa también la anécdota, que se le acercó un día un maleante, le habló acerca del perdón de Dios y todo lo demás. Y dice, si yo saco ahora un revólver y se lo pongo en la cabeza y le digo, niegue su fe, ¿qué va a hacer usted? Y él dijo, cuando lo pienso así, creo que en ese momento yo negaría al Señor. Pero estoy seguro de que si yo tuviera de verdad el revólver puesto en la cabeza, la gracia de Dios me daría la fuerza para mantener mi fe. Es decir, la gracia de Dios se manifiesta poderosamente en el momento oportuno, como se manifestó en Jairo y como se manifestó en las hermanas de Lázaro. Miramos ciertos esfuerzos y decimos, yo no lo podría hacer, y después lo hacemos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque la gracia de Dios va creciendo en nosotros. Y al crecer esa gracia de Dios en nosotros por la práctica cotidiana de la fe, diaria de la fe, eso transforma realmente nuestra vida. Eso nos lleva al crecimiento espiritual. Por eso Pablo le escribe a los de Tesalónica, yo doy gracias a Dios porque la fe de ustedes va creciendo. Todos nosotros tenemos fe, estamos aquí porque tenemos fe. Me imagino que todos los que están aquí, no puedo mirar el corazón, pero estamos porque tenemos fe. Por eso nos levantamos y vinimos a este lugar. Cantamos y oramos porque tenemos fe. La gran pregunta que yo quisiera dejar esta mañana es, ¿estoy creciendo cotidianamente en la fe? ¿Estoy buscando que esa fe esté presente todos los días en mi vida? Porque hoy la fe está presente porque estamos aquí. Pero mañana vamos a tener que estar en nuestro negocio, vamos a tener que estar en nuestro trabajo, vamos a tener que estar en nuestros estudios. Y es ahí donde la fe tiene que manifestarse. Porque ahí es donde el músculo se tonifica, no aquí, no aquí. Cuando la práctica de la fe cotidiana, esa práctica es lo que hace que se tonifique el músculo espiritual. Cuando leo Hebreo veo dos cosas complementarias en la carta a los Hebreos. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La fe le da lugar a Dios como creador, como omnipotente, como todopoderoso. Pero por la fe, dice, actuó. Por la fe cada uno de los hombres hizo. La fe activa. Y esos grandes hombres de Dios que conforman en el capítulo 11 de Hebreos un muestrario de hombres de fe en la historia, están todos los nombres y los actos de fe, pasando por Abraham, por Moisés, por todos los grandes hombres del pasado, se muestra que la fe desde el principio tomó a estos hombres y marcaron ellos la historia de su vida y la historia de otros,
porque esa fe crecía y se transformaba en acción. Y todos ellos accionaron. La fe dinámica. Y Pablo, después de hablar de la leve tribulación momentánea, esta leve tribulación pasajera, él dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Este es el principio de fe. Que yo llegue y digo, esto es terrible. Sí, ¿qué hay detrás? ¿Cuáles son las cosas en esta prueba que yo veo? Son estas. ¿Y cuáles son las que no veo? Y me dice, no te centres en lo que ves, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque cuando yo veo la presencia de Dios, allí es cuando me sostengo. En la historia que narra la carta a los hebreos, aparece, por ejemplo, un hombre que todos nosotros conocemos muy bien, que es Moisés. Moisés tiene a su pueblo esclavo, su pueblo sometido. Y él tiene que ir y enfrentarse a Faraón y al ejército egipcio. Un hombre solo. Es una locura. Detrás tiene un pueblo que es una bandada de gente, esclavos desorganizados. Y del otro lado tengo al ejército más afinado de su tiempo, y más organizado, y mejor equipado. Y dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y usted dice, acá está el secreto de la vida de Moisés. Él se sostenía cada vez que enfrentaba durante ese año de las plagas a Faraón y se encontraba y lo tenía que desafiar. Y sabía que Faraón tenía el poder para decir, le cortan la cabeza y terminamos. Pero él sabía que tenía que hacerlo y que Dios estaba con él. Él se sostenía y lo hacía, porque se sostenía como viendo al invisible. Y yo he visto y he conversado con mucha gente que estaba en tremendas pruebas y que me dice, lo más real que tengo es este versículo. Uno se sostiene viendo al invisible. Y si uno no ve al invisible, no puede sostenerse. La fe se ejercita todos los días. Cuando yo abro la palabra de Dios y leo, hoy hemos leído, pero lo tengo que leer el lunes, el martes, el miércoles, uno tiene que saturarse del Evangelio. La fe se ejercita. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Ahí yo empiezo a darme cuenta. Empiezo a descubrir las claves de la fe. Empiezo a aceptar los desafíos de Dios. Empiezo a ver al invisible. Si yo miro las cosas que se ven, si Moisés por un momento se para y dice, vamos a evaluar abajo, agarra la valija y se va. ¿Por qué se queda? Porque él está viendo al invisible. Él está viendo al invisible. Mira hacia Dios y cumple el mandato. Eso es la fe. Ver al invisible en medio de lo cotidiano. Todos quieren ver a Dios en el momento de las grandes tragedias y de las grandes pruebas. No, hay que verlo todos los días primero. Y cuando uno comprueba la presencia de Dios todos los días, llega el momento grande y los grandes problemas y conserva la paz, el gozo y la esperanza, porque conoce al invisible y porque sabe que Dios también lo conoce a él. Y cuando llegamos a la certeza de que Dios me conoce por mi nombre y me conoce mejor que lo que yo me conozco, de eso estoy absolutamente seguro. Cuando llego a esa convicción, entonces empiezo a dejar de confiar en mí y a confiar en el Dios que me conoce, en el Dios que me hizo y en el Dios que con su gracia baja
cada día para darme la cuota que necesito de gracia para poder seguir adelante. Y Dios me da la cuota de gracia que necesito hoy, y mañana estoy en un problema más grande y sé que me va a dar la cuota de gracia que necesito para ese momento. Y me va a sostener. ¿Por qué? Porque entre Dios y nosotros tiene que haber una relación personal, íntima, diaria, que haga que la fe crezca. Y cuando la fe crece, uno puede decir, miren, fui azotado 5 veces con 39 azotes, 3 veces con varas, me apedrearon, pero eso es esta leve tribulación momentánea, que lo que hizo es aumentar el brillo de Dios en mí. Aumentó el peso de la gloria de Dios en mi vida. Y puedo hoy confiar y seguirlo, tomado de la mano, cada vez creciendo más en la fe y cada vez aceptando la debilidad humana y aceptando que la gracia de Dios viene para suplir esa debilidad. Nos vamos a poner de pie. Señor, te damos gracias esta mañana, al comenzar la semana, por aquellas palabras que dijo el Señor Jesucristo al despedirse de los suyos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y te agradecemos por la presencia de Cristo junto a nosotros todos los días, hasta que la historia acabe. Y te rogamos, Padre, que cada uno de nosotros pueda percibir esa presencia y ejercitarse en la relación con Jesucristo. Que podamos ver que mientras vamos transitando en el camino de la vida, lleno de dificultades, de problemas, también de alegrías y de gozos, siempre el Señor va con nosotros y siempre está a nuestro lado. Y como a veces nos pasa, lo que no captan nuestros sentidos parecería que no está. Señor, danos la gracia de poder ver al Señor Jesucristo todos los días en nuestra vida, a poder percibir la presencia en nosotros, a poner nuestra fe en Él en cada paso que damos, para que podamos crecer en el conocimiento tuyo, crecer en nuestra fe y ser aptos para atravesar todos los valles de sombra de muerte que tengamos que atravesar, sabiendo que tú estarás conmigo y que, como decía David, la vara y el cayado del pastor me infunde aliento. Señor, gracias por esta promesa de Jesús de que Él nos iba a acompañar todos los días hasta el fin. Gracias porque la cumples cada día. Fortalece, Señor, nuestra fe para que esta semana, cada día al comenzar, podamos decir, conmigo viene el Señor. Y cada día al terminar podamos decir, gracias, Señor, porque aquí, hasta aquí, me has ayudado. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra adoración en el nombre de Cristo Jesús.